El diagnóstico de Azu es parálisis cerebral y Azu tiene mucho desafío en sus músculos. Por eso estamos trabajando con Azu a través del caballo para ayudarla a controlar mejor sus músculos. Azu tenía muchísimo miedo de acercarse al caballo, así que hicimos una vinculación desde lejos para poder verlo. A partir del segundo encuentro ya pudimos trabajar desde rampa. Todavía no lograba tocarla y a la siguiente sesión nos fuimos a pasear en sulky. Esa experiencia fue muy linda, se sumó el hermano, así que fue un paseo muy lindo para poder generar mayor acercamiento y vinculación con el caballo. A la quinta sesión pudimos lograr que ella monte sola y empezamos a ver cómo progresivamente iba acercando su manito a la cruz y a tocar los pelos del caballo. Fueron sesiones muy emocionantes donde cada sesión veíamos que ella lograba superarse a sí misma.